TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú, es un placer acompañarles. La democracia es un sistema de reglas mediante las cuales los gobernantes se eligen a través de elecciones competitivas. La democracia vive bajo normas que establecen los mismos sujetos obligados a cumplirlas, nos dicen algunos estudiosos. Hoy vamos a hablar de los límites y alcances de la democracia electoral. Así que, como siempre, abrimos a manera de contexto con nuestro reportaje. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. La democracia moderna evolucionó a partir de una idea que, si bien se recuperó de la Grecia clásica, sacudió al mundo en la segunda mitad del siglo XVIII y sigue expandiéndose. La idea de que el pueblo debía gobernarse a sí mismo. Hoy por hoy, este pensamiento un tanto utópico del gobierno del pueblo por y para el pueblo se sustenta sin duda en la representación. Los gobernantes, que representan al pueblo y ejercen el poder a nombre de éste. El fundamento primario de esta forma de gobierno es, pues, la elección de esos representantes a través del voto. La noción a simple vista parece no del todo complicada. Sin embargo, la suma de las voluntades expresadas mediante la simple marca de cada elector en una boleta forman parte de un complejo proceso político y social que requiere de normas, procedimientos e instituciones que lo hagan posible. La organización electoral involucra una serie de asuntos jurídicos y legales que definen, detallan y delinean los derechos y obligaciones de los participantes en las elecciones. Los ciudadanos, claro, pero también los funcionarios e instituciones electorales, los partidos políticos, los candidatos, los medios de comunicación e incluso la sociedad internacional. En nuestro país, definir los aspectos y procedimientos de la democracia, las reglas del juego, por así decirlo, no ha sido sencillo y es un proceso que ha corrido y corre en paralelo con la evolución de la sociedad mexicana. El conjunto de valores éticos y políticos, jurídicos y legales que rigen a la democracia electoral han marcado avances de los que ahora gozamos, pero también imponen límites y marcan reglas, no como barreras, sino como elementos que aseguren que la contienda se apegue a los preceptos democráticos de libertad, igualdad, legalidad, tolerancia, inclusión y transparencia. Pero también que una vez resuelta la distribución del poder, ésta acate no solo el mandato de la mayoría y la soberanía popular, sino sobre todo que respete irrestrictamente los derechos de todos los miembros de la sociedad. Ninguna acción, aunque surja del consenso mayoritario, podrá violar los derechos fundamentales de ningún grupo o individuo. Este apego a las formas jurídicas y al mandato de la ley es lo único que puede hacer de la democracia un sistema capaz de enfrentar las diferencias y retos del presente y proponer alternativas para el futuro. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Muy bien, pues para entender la realidad electoral en México, el cruce o la frontera entre los límites y alcances de la democracia electoral, le doy la bienvenida al doctor Jorge Javier Romero, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Jorge, qué gusto, como siempre. Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida también al doctor Luis Salazar, profesor e investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Luis, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, pues para platicar sobre este tema, permítanme citar a uno de los estudiosos de la democracia, Larry Diamond. Él plantea
desde una posición normativa que la democracia es en general buena, que es la mejor forma de gobierno, y para que ésta pueda practicarse plenamente es necesario reconocer, dice, con Aristóteles, Locke, Montesquieu y los federalistas norteamericanos, que debe practicarse de forma constitucional, es decir, donde la libertad se limite por la rule of law, es decir, por el imperio de la ley, y la soberanía popular resulte atemperada por instituciones estatales. Para comprender esto, Luis, ¿cuál es el origen y el porqué de limitar la libertad bajo el imperio de la ley? ¿Qué debemos entender? Bueno, quizá la forma más fácil de explicar este punto es abordando una frase de un pensador francés que decía: entre el fuerte y el débil, la libertad es opresión, solo la ley nos emancipa a todos por igual. Es decir, las libertades, siempre hay que preguntarse, ¿libertades para qué? Obviamente la libertad para esclavizar se opone a la libertad del esclavo. Obviamente la libertad de maltratar se opone a la libertad del maltratado. En este sentido, la legalidad es la condición que nos iguala en la libertad, nos hace iguales en libertades. Libertades que necesariamente tendrán que estar delimitadas por el respeto a las libertades de los demás. Por eso es que esta idea de una sociedad sin leyes, pues es simplemente una idea que nos conduce a una sociedad que otro pensador no democrático, Hobbes, decía sería igual a una guerra de todos contra todos. ¿Por qué? Porque la libertad sin límites nos lleva al conflicto, y el conflicto nos lleva a la violencia, y la violencia nos lleva justamente a una vida difícil, brutal y corta, decía este pensador inglés. Yo retomo esto que comenta Luis, Jorge, la legalidad nos hace iguales, y la segunda parte del concepto, ¿por qué atemperar la soberanía popular a través de instituciones del Estado? Bueno, el Estado es un fenómeno histórico, ¿no? Es una organización social que surge históricamente. Primero surge para garantizar la paz a cambio de rentas, a cambio de impuestos, pero históricamente se desarrolla como el tercero que garantiza precisamente la igualdad ante la ley, que garantiza que los distintos individuos no resuelvan sus problemas entre ellos, ¿no?, a través de la violencia, sino que haya un árbitro de esos conflictos sociales. Y ese es uno de los desarrollos que ha tenido históricamente el Estado, convertirse en el árbitro de las diferencias entre los particulares. Sin embargo, el Estado en sí mismo tiene intereses como organización, y el asunto el desarrollo de las formas representativas para lograr de control del Estado es precisamente lo que ha permitido que el Estado vaya gradualmente convirtiéndose cada vez más en un espacio de formación de coaliciones sociales donde distintos intereses intervienen, y que finalmente su resultado social tienda a ser más o menos neutral, ¿no?, más o menos equitativo a la hora de definir de dirimir las diferencias entre los distintos intereses sociales, ¿no? Tu reflexión sobre el papel del Estado, Luis. Mira, yo partiría de lo que tú decías, ¿por qué atemperar la soberanía popular? En realidad, aquí hay un problema que no se ha acabado de entender bien. Soberanía popular no es soberanía de la mayoría, para empezar. Las mayorías son un proceso de cambio constante, donde unos ganan la mayoría, otros no, otros la vuelven a ganar después, pero hay una regla fundamental de la democracia que dice que el límite de lo que puede decidir la mayoría está en el respeto a los derechos de las minorías. Sí. ¿Por qué? Porque soberanía popular, bien entendida, no es soberanía de la mayoría, sino soberanía de todos por igual, de todos los ciudadanos, lo cual implica que la soberanía popular, donde se realiza y como se realiza, es a través de los derechos fundamentales. Ahora bien, el Estado en este sentido, el Estado democrático, incluso podríamos decir el Estado ideal, que no existe en parte alguna, es el Estado que garantiza cabalmente no solo los derechos políticos, sino los derechos sociales,
los derechos de libertad y los derechos civiles de todos los habitantes. Porque solo entonces se puede hablar propiamente de una ciudadanía que ejerce esa que se llama soberanía popular. El pueblo no es un ente orgánico. El pueblo somos todos y cada uno en tanto y es homogéneo. En cuanto, no, al contrario, es plural. Y precisamente porque es plural, nunca hay que caer en el garlito de que el poder del pueblo es el poder de la mayoría. Esto es una falacia que usan todos los tiranos, todos los gobernantes autoritarios, que la mayoría, por ser mayoría, tiene derecho incluso a pasar por encima de los derechos de las minorías. Bueno, no, el pueblo es plural, el pueblo es diverso, el pueblo es cada uno y todos con derechos, no solo de voto, sino derechos sociales, insisto, de educación, de salud, de vivienda, y con derechos de libertad, de expresión, de pensamiento, de opinión, y con derechos civiles de negociación. Y sin estos derechos, el pueblo deriva simplemente en súbdito. Entonces habría que tener claro que no se trata de atemperar, sino de realizar la soberanía popular a través de un Estado capaz de garantizar todos estos derechos. Por eso es que la democracia es una construcción a largo plazo que no se agota en los procesos electorales. Los procesos electorales, que son una condición esencial, no hay democracia sin elecciones. No son, sin embargo, más que la forma en que se dirime el conflicto sobre quién va a orientar la política dentro del marco constitucional que establece que esa política no puede violar los derechos de nadie. Los derechos fundamentales. Exacto. Y en ese sentido, el Estado tendría que reconocerse como aquel conjunto de instituciones capaces de garantizar cabalmente, insisto, estos derechos. Bueno, por eso podríamos decir que aunque en México se ha avanzado mucho en términos de procesos electorales. Estamos rezagados en otros. Y tenemos una ley electoral verdaderamente fantástica, hasta citada por juristas internacionales como ejemplo, y el instituto también como ejemplo de una institución que ha logrado hacer transparentes, limpias, equitativas, equilibradas, creíbles las elecciones. Esto, los que no lo saben son la mayoría de los mexicanos, que el IFE es una institución reconocida a nivel mundial, ¿verdad? En cambio, lo que nos falta, lo que hace que nuestra democracia sea pobre, cualitativa y cuantitativamente hablando, lo que hace que haya tanto desencanto, es que seguimos teniendo un Estado que está lejos de ser un Estado constitucional de derecho. Es un Estado patrimonial de privilegios. Y eso hace que la ciudadanía entonces sea una ciudadanía demediada, una ciudadanía sin la capacidad, la autonomía suficiente para votar libremente. Ya se habla mucho de la manipulación. El problema no es que se compren los votos. Yo sinceramente creo que ese no es el problema. El problema es que vivimos en una sociedad tan desigual que buena parte de la población tiene que someterse a líderes impresentables, que son los que tienen capacidad de incidir, incluso, aunque cada vez menos, en el voto de sus clientelas. Pero esto no es, lo digo con toda claridad, no solo lo hace el PRI, que por supuesto lo hace el PAN, lo hace el PRD. ¿Por qué lo pueden hacer? Diría uno, porque son malos, no, lo pueden hacer porque hay tal desigualdad que una de las formas fundamentales de hacer política es explotar y capitalizar la vulnerabilidad de los débiles. Hacer que estos débiles tengan que apoyar, les guste o no les guste, a determinados liderazgos, ¿sí? Y hacer que entonces pues funcionen no como ciudadanos en el sentido estricto de la palabra, sino como clientes. Y los medios juegan un papel también lamentable en este sentido,
No tanto, vuelvo a insistir, porque puedan decidir por quién va a votar la gente, sino por el tipo de educación sentimental que han generado, por este menosprecio por una cultura rigurosa, racional, por esa promoción permanente de la tontería, de las pasiones más insensatas, de la comicidad más vulgar, por ese menosprecio por un debate serio a fondo de los problemas sociales, por esa, ¿cómo podríamos llamar?, desilustración que han logrado en la población mexicana, donde hasta la manera de hablar revela el efecto devastador de una deseducación, desilustración de la población. Entonces, claro, llegan los debates, que no son debates, llegan los spots, que son francamente vergonzosos. ¿Y por qué no hay una democracia deliberativa, una democracia donde se discutan los problemas en serio? Bueno, pues porque lamentablemente esta especie de clientelismo por un lado y por el otro lado de medios, eso sí que con una libertad salvaje, hace que en efecto lo que prime en los procesos electorales sean lo amarillo, lo estridente, lo bufonesco incluso, lo escandaloso, las invectivas, los insultos, y no una discusión en serio sobre los problemas que padece profundamente este país en términos de educación, de salud, de una economía que no crece, de una sociedad desigual e injusta, de un sistema judicial que necesita un arreglo de fondo. No, estamos discutiendo quién es el que tiene el copete más simpático, quién es la que dijo la frase más interesante, quién es el que dijo la barbaridad sobre cualquier tema. Es decir, nuestra democracia está todavía muy lejos de ser representativa, entre otras cosas, y esto habría que decirlo, porque las elecciones lo que importa es quién va a ser el presidente. Sí. No importa quiénes van a ser los representantes. Y el presidente no es representativo de más que de los que votaron por él. Así es, no de todos. Entonces, la representación democrática encarna en órganos colegiados o no existe. Y lamentablemente lo que menos nos importa en México en los comicios es quiénes van a ser los diputados. Y peor todavía, constitucionalmente nos quita el derecho de reelegirlos o no. Esto hace que la cadena de representación que implica la democracia esté totalmente pervertida. Tu punto de vista, Jorge, es decir, hemos caminado, avanzado, como dice Luis, en un andamiaje institucional y en una serie de normas electorales muy importantes, reconocidas internacionalmente, que se ven, digamos, trastocadas o las debilita esta otra parte del no pleno ejercicio de otros derechos. Antes de entrar, para que nosotros los mexicanos conozcamos las normas que tenemos, sus límites y sus alcances en materia electoral, tu reflexión sobre esto que comenta Luis. No, bueno, la exposición de Luis ha sido extraordinaria, brillante. Yo quiero centrarme en este tema que es el eje. El Estado mexicano ha sido históricamente un Estado patrimonial de privilegios. Esta definición que acaba de hacer Luis es central. Históricamente la ley en México no ha sido el marco real de las reglas del juego de la sociedad mexicana. La ley, con esta capacidad que tiene, cuando impera en una sociedad, de igualar abstractamente a los diversos. No, eso no ha sido así en México. En México la ley ha sido siempre un elemento a negociar. La ley dice una cosa y la política, ¿no?, la relación con el poder hace que los efectos de esa ley se negocien. ¿Y eso qué es lo que produce siempre? Que los más poderosos tengan ventajas sobre los más débiles.
Y esa es una de las cuestiones que ha hecho que en México se reproduzca esta terrible desigualdad histórica que no se ha logrado revertir. Y efectivamente tenemos que tener eso en el centro de cualquier análisis sobre cómo se ha desarrollado el Estado de Derecho en México. Y ha habido procesos que a contrapelo de esta realidad se han ido abriendo paso, como por ejemplo lograr que tengamos un marco de reglas del juego más o menos claras en el terreno electoral. Hay ahí algunos espacios en los que se ha avanzado, ¿no? Hacer que tengamos una corte que ahora sí sea un tribunal constitucional. Pero eso todavía no abarca el conjunto de la sociedad mexicana. La desconfianza respecto a la ley es una desconfianza, pues, entendible en la medida en que la ley siempre ha sido un instrumento para los poderosos. No es un instrumento para la justicia, sino es un instrumento para el privilegio, para la ley privada, ¿no? De la cual se pueden apropiar los que tienen mayores recursos de negociación, más dinero para corromper a la autoridad, o que tienen también mayor capacidad de manejar clientelas y utilizarlas para presionar políticamente. ¿Qué son estas clientelas? Como Luis lo explicaba, pues los desposeídos, los pobres, los marginados, que tienen que buscar protecciones particulares en personajes horrendos, que son los que los protegen más o menos de la desigualdad y de la profunda inequidad que provoca un sistema jurídico que es muy débil y que es manejado por los más poderosos. Esto es un asunto central para entender cuáles son los alcances y límites de la legalidad en México, ¿no? Y el ámbito electoral ha sido de los pocos espacios donde hemos logrado crear un sistema de reglas del juego más o menos neutrales y más o menos autónomas frente a los poderes fácticos, que hace que, bueno, pues sea un oasis en el sistema jurídico mexicano. Pero si no reformamos a fondo el Estado mexicano en su papel real de ser el espacio, la organización social encargada de dar justicia, de hacer que la ley sea este espacio de neutralidad social, pues vamos a seguir reproduciendo esta desigualdad y ese oasis está cercado, ¿no? Hablemos de ese oasis, comprendamos exactamente qué dice la norma, qué dice, digamos, los límites, hasta dónde, los alcances de la norma mexicana, para luego poder entender así por qué esta, pues con la política no siempre se aplica de manera cabal. En términos de participación, hicimos la siguiente pregunta a algunos de nuestros ciudadanos: ¿hasta dónde pueden los ciudadanos participar en la democracia mexicana? Esto nos respondieron. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Pues haciendo todo lo que nos corresponde, ¿no? Ser buenos ciudadanos, respetando las normas de urbanidad, respetando todo lo que, pues lo que tiene que ver con nosotros, siendo justos, ¿no? Y pues no, tratar de no ser corruptos nosotros también. Votando sobre todo, ejerciendo su voto y participando. Y bueno, siempre todo al marco de la ley, y como la ley lo indica. En elegir a los gobernantes y al presidente, en todo podemos participar. Yo creo que a diario tendría que ser, y bueno, con su moral, como se habla, que se ha perdido ya, ¿verdad? Y con eso, y participando en las funciones del gobierno. Yo creo que hasta donde se quiera, porque creo que hay mucha gente que no quiere y no sabe qué es la democracia realmente. Entonces cada quien puede participar hasta donde quiere y puede irse metiendo cada vez, porque tenemos esa libertad de poderlo hacer. Creo que cada quien es libre de elegir, ¿no? Entonces yo creo que la participación llegará hasta donde ellos quieran. Pues hasta todo lo que quiera cada ciudadano. Finalmente las opciones están. Tú puedes votar, puedes manifestarte, puedes pertenecer a un partido o no, puedes participar en lo que tú quieras. Pues es muy difícil, porque realmente los que tienen la participación de la democracia son los partidos políticos, porque ellos son los que eligen los candidatos. Entonces, según la definición de democracia, el pueblo participa muy poco, son sectores específicos los que participan. Realmente el pueblo participa muy poco en la democracia. Voces de la Democracia @ife.org.mx.
Luis, los límites, alcances, los vacíos de la norma mexicana respecto a la participación, votar y ser votado. Bueno, aquí habría que distinguir, ¿no? Mucha gente dice hay que mejorar la democracia electoral añadiéndole un componente participativo a través de consultas populares, plebiscitos, referendos incluso candidaturas ciudadanas. O independientes. ¿No? Independientes. Bueno, independientes no sé de quién, porque, en fin, como José Goldenberg ha explicado muchas veces, ningún candidato puede serlo si no cuenta con un partido explícito o implícito. Que lo respalde. Que lo respalde y que lo apoye. Entonces, esa de los candidatos independientes es independientes por opacos, porque tienen su partido oculto, pero no son. Pero bueno, más allá de esto, yo siempre tengo la impresión de que eso es una discusión que no lleva muy lejos. El problema no es que no haya participación directa. De hecho, la fórmula más incluyente para la participación ciudadana son las elecciones. Mucho más incluyente que incluso una revolución, que incluso un movimiento de masas. ¿Por qué, Luis? Porque mucha más gente va a votar de la que va a cualquier mitin, a cualquier asamblea, a cualquier manifestación. Mucha más gente está dispuesta a hacer ese tipo de participación porque es pacífica, porque no implica un riesgo, porque todavía no implica héroes. A nosotros nos encantan los héroes, pero los héroes son violentos. Y donde hay héroes hay violencia. Y la gente lo que quiere es participar en paz. En ese sentido, la fórmula más participativa, valga la paradoja, es la electoral. Las demás son fórmulas que a lo único que llevan es a eludir la responsabilidad de los representantes y de los gobernantes, que sobre pretexto de hacer consultas populares eviten hacerse responsables de las decisiones que toman. Por algo, los gobernantes autoritarios son los que más acuden a este tipo de fórmulas. Les encanta. Putin, Chávez, todos les fascina legitimar democráticamente sus decisiones autocráticas. La mayoría tal Pinochet, etcétera. No, la fórmula democrática por excelencia es la electoral. Claro, otra vez, la electoral no tanto, o no debía ser tanto para elegir a los encargados de los poderes ejecutivos, sino sobre todo para elegir al Parlamento, que es la institución representativa por excelencia. Porque en este país, pues... Pero en este país, debido a esta tradición lamentable de un presidencialismo sin contrapesos, es curioso, hoy ya no solo es el PRI el que sueña con esa presidencia, todos los partidos quieren esa presidencia sin contrapesos. Y entonces lo que tratan es de otra vez volver a hacer que haya mayorías automáticas en el Congreso. Esa fue la propuesta de Peña Nieto, en parte esa era la propuesta de Calderón, y en el fondo todos tienen la ilusión de que si vuelven a hacer eso van a tener un gobierno eficaz. ¿Cuándo ha sido eficaz el gobierno mexicano con su presidencialismo absoluto? Bueno, eficaz para hacer barbaridades, sí, pero eficiente, jamás. Entonces, ¿de qué hablan? ¿De que el pluralismo se opone a la eficacia? ¿Será porque el pluralismo está viciado? ¿Será porque nuestros partidos no son todavía, y ojalá algún día lo lleguen a ser, formas de participación popular real? Son partidos que viven en otro mundo. ¿Cuál sería una forma de participación real? Pues partidos donde la gente pudiera votar por plataformas partidarias, que viera a los partidos como representantes de ciertas visiones y no como la mera licencia para enviar a tal o cual candidato al poder en una gubernatura o al poder en la presidencia. Los partidos hoy son intransitables. Hay que tener estómago de acero para ser miembro de un partido político en México.
hay que ser casi insensible a cualquier reclamo o exigencia, porque todos estos partidos tienen como consigna fundamental el fin, o sea, el poder justifica cualquier medio. Entonces, por eso existe tanta desconfianza de la población, uno de los entrevistados lo decía, por los partidos, porque se siente que son partidos que son ajenos a las preocupaciones, a la vida, a los intereses de la mayor parte de la sociedad. Y porque en efecto, si bien ya no se puede hablar del partido de Estado que era el PRI, el verdadero partido de Estado, el partido hecho por y para el Estado, hoy tenemos 3 partidos de Estado que no parecen tener otra función, que no es la de representar a los ciudadanos, sino la de apoderarse del botín. Por eso lo de patrimonial del Estado. El botín son los recursos públicos, el botín son las instituciones públicas, el botín son los empleos públicos. ¿Sí? Y esa es, al parecer, la fórmula que les interesa. Y entonces, ¿qué pasa con el debate nacional? Bueno, no existe verdadera deliberación otra vez sobre los problemas de fondo. No existe debate sobre la educación, no existe debate sobre la desigualdad, no existe debate político serio sobre la forma de hacer crecer esta economía que lleva 20 y tantos años atascada. No existe, pues, lo que es el mínimo que se le puede exigir a una democracia seria, respuesta de los políticos a las necesidades, intereses y orientaciones de la ciudadanía. Existe más bien una especie de separación de 2 mundos, donde la participación social, por lo demás, se ve afectada muy negativamente por la enorme desconfianza que reina en la sociedad mexicana. Ahí tenemos de nuevo una realidad que se contrapone con lo que dice la norma. Desde tu punto de vista, Jorge, tomando en cuenta lo que nos dice Luis, los límites, alcances, los vacíos, ¿qué dice la norma en materia de participación y su contraste, como dice Luis, con la realidad? De nuevo, la explicación de Luis es brillante, pero el asunto, desde mi punto de vista, es que nos centramos demasiado en la cuestión de cómo se iban a contar los votos, que nadie hiciera trampa en el conteo de los votos, y ha habido muy poco desarrollo en otros asuntos que son centrales para una democracia participativa, representativa en primer término. Yo estoy totalmente de acuerdo en que lo de las candidaturas independientes no es más que una engañifa, es una tomadura de pelo. Y las otras formas son, en realidad en ningún régimen democrático son centrales las formas estas de iniciativa ciudadana, plebiscitos, no son el nudo de una democracia constitucional auténtica. El asunto central es que en México los partidos que hicieron esta transición hicieron un sistema para protegerse a sí mismos. Hoy formar un partido nuevo en México que compita con estos, que como bien dice Luis, son inhabitables, es una tarea complicadísima, ¿no? Hay que hacer asambleas, 200 asambleas distritales con 300 asistentes o 20 asambleas estatales con 3,000 asistentes, que a lo que llevan es a que los partidos que puedan tener registros son los que tienen clientelas, es decir, los que reproducen el arreglo político tradicional mexicano. Este sistema de registro de partidos nació en 1946 para proteger al PRI, para proteger el monopolio político del PRI. Y lo primero que hicieron los partidos en 96, cuando hicieron la nueva legislación electoral que le dio autonomía al IFE, etcétera, que tuvo muchos lados positivos, fue volver a cerrar el sistema de partidos que se había abierto en 77 y para dar garantías, protecciones a una oligarquía de 3 partidos. Entonces, hacer política, un ciudadano que quiera hacer política en México, que quiera pasar más allá de ir a depositar su voto el día de las elecciones, que quiera meterse a hacer política, implica transitar a través de estas maquinarias que son los partidos políticos mexicanos, que no son otra cosa más que redes de clientelas y de intereses cerrados
que lo único que están viendo es cómo se reparten el botín político. Y entonces esto es una cuestión que a mí me parece central. Si estamos hablando de una democracia donde se pueda participar, necesitamos abrir el sistema de partidos políticos, porque lo de las candidaturas independientes no es más que, para usar la expresión mexicana, atole con el dedo. Es una tomadura de pelo que además puede ser realmente peligrosa, como decía Luis, porque puede enmascarar a personajes que se presenten de pronto como salvadores de la patria muy populares y que detrás tengan maquinarias de intereses ocultos, a diferencia de los partidos políticos que tienen la necesidad de presentar una plataforma clara, una organización clara, democrática, con estatutos, ¿no? A ver, si entiendo bien, la norma es clara y es buena, pero la distorsionan los partidos políticos, ¿o había que cambiar la norma? La norma es mala. La norma para registrar partidos políticos en México es una norma para una mayor participación. Es una norma proteccionista, está protegiendo a esta oligarquía de 3 partidos políticos, ¿no? Este gobierno de poquitos, de 3 partidos políticos que impiden que haya una participación más amplia de la sociedad y que haya una mayor competencia. Es decir, para ser un partido político en México hay que saltar una carrera de obstáculos que es impensable en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Claro, también tiene como premio un botín. Y entonces, ¿qué pasa? Los que se han registrado como partidos, aparte del PRI, el PAN y el PRD, van por ese botín y para eso mueven clientelas, invierten en movilizar gente muy pobre, ¿no?, que va a las asambleas sin siquiera saber a qué va, para después tener acceso a los recursos públicos. Y esto lo que ha deformado totalmente el proceso de organización política en México. En lugar de que tengamos partidos de ciudadanos que se proponen al resto de los ciudadanos a partir de un programa, de una plataforma y de una lista de candidatos, lo que tenemos son maquinarias de clientelas que van por el botín público. A ver, Luis, comenta Jorge, cambiar la norma para ampliar la participación. Primero, ¿coincides? Y segundo, pues, ¿quiénes hacen las normas en este país? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Con qué propósito? ¿Y en nombre de quién? El problema es muy complicado, justamente porque una sociedad tan poco organizada como la mexicana, donde estoy de acuerdo con lo que dice Jorge Javier, hay muchos obstáculos a la organización política autónoma. Pero además de eso hay una especie de incompetencia, yo diría, no sé cómo explicarla, de la sociedad mexicana para autoorganizarse y no ser organizada desde arriba. Es quizá parte del problema de una desigualdad profunda. En parte eso lo explica, pero también lo explica esta profunda desconfianza que los mexicanos tenemos para nuestros prójimos. Es algo que llama la atención. En México la confianza hacia los demás es muy reducida y por eso la familia es casi el único núcleo en el que se confía. Por eso el nivel de asociaciones en México es bajísimo. Y eso no pasa por la norma, digamos, es una cultura. Pasa por una incapacidad de formar organizaciones. Y ahora, esta desconfianza también se alimenta porque la mayor parte de las organizaciones, en efecto, acaban por ser negocios de sus promotores. Que tampoco pasa por la norma. Entonces, en lugar de una sociedad civil autónoma, independiente, lo que tenemos es una serie de organizaciones más o menos gangsteriles, más o menos, hay unas muy decentes, pero hay otras que son impresentables, que se dedican a extorsionar o a buscar clientelas, pero no existe lo que podríamos llamar ese tejido social independiente que exija a los partidos, que les exija no solo a la hora del voto, sino que les exija todo el tiempo. Existen sí asociaciones civiles que prácticamente se dedican a extorsionar o a sacar raja de los escándalos políticos, eso existe. Pero no existe esa sociedad civil independiente de la que a veces se habla con tanta halago, o es muy chiquitita. Como decía uno de nuestros ciudadanos que respondió a la pregunta, participar siempre, no solamente depositar el voto y me olvido, sino estar ahí y exigir. ¿Qué me dirían en materia de límites, alcances, distorsiones, vacíos, la norma en materia de garantías de derechos y libertades? Es decir, estoy hablando de acceso a la información, de libertad de expresión, de publicación, de asociación.
Ha habido avances, incluso el año pasado se hizo una reforma interesante porque por primera vez en la Constitución aparece la distinción entre derechos y garantías y se establece en el artículo 1 constitucional la obligación de todas las instituciones públicas de garantizar los derechos. Es un avance legal. De aquí a la práctica siempre hay un bonito trecho. Pero ha habido avances porque hoy existe el IFAI, por ejemplo, porque hoy existe CONAPRED, por ejemplo, porque hoy existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo. No estoy diciendo que sean instituciones maravillosas, digo que son avances, comparativamente hablando, pero son avances que sin embargo no han logrado. Ahora el problema quizá más importante que tenemos ya no es a nivel del control del gobierno federal, aunque sigue siendo un problema por su carácter presidencialista, sino el problema más grande que tenemos es el de los estados, donde los gobernadores actúan como sultanes. Que a la hora de votar o de procesos electorales esos derechos se ven, ¿qué? Lastimados. No solo a la hora de votar, sino que eso sí actúan al viejo estilo autoritario y además gozan de su capacidad para chantajear al gobierno federal, que está mucho más controlado y más acotado, y de establecer verdaderos feudos. Por eso alguien ha dicho que es feuderalismo, no federalismo, lo que tenemos en México. Tenemos señores de la guerra en los estados que ahora se han logrado incluso apropiar de las fracciones parlamentarias. Antes decía Ruiz Cortines hace muchos años que el presidente tenía a los diputados y los gobernadores solo a los diputados locales. Ahora los gobernadores tienen sus diputados en el Congreso, en la Cámara de Diputados Federal, y en el Senado, y actúan a través, es decir, en lugar de que sean los representantes del pueblo, son los representantes de los gobernadores y de otros poderes fácticos. Son representantes más de Televisa o de alguna empresa importante o de un gobernador X o Y, más que representar a la sociedad que supuestamente los eligió. Jorge, tu opinión. Que ese es el tema, yo creo. ¿Cómo se puede votar con libertad? O vamos, la norma te garantiza que se respeten tus derechos de acceso a la información, de libertad, de publicación, de expresión, para que tengas más elementos para ejercer tu derecho al voto. Eso dice la norma. Bueno, hoy tenemos muchísima más información todos los ciudadanos. Muchísima más información que en 1988, aquella elección mítica, ¿no? Me acuerdo en aquella elección simplemente Cuauhtémoc Cárdenas no existía en la televisión. Hoy la información es mucho mayor. El problema no es la información que hay. Por supuesto que está filtrada por intereses, eso en todo el mundo, ¿no? Pero de información hay. El problema es cómo se construye la representación en México. Yo creo que ese es el tema central. No solo porque los partidos que tenemos son unos partidos que se han oligarquizado, sino porque tampoco hay mecanismos para que sea esa representación la que negocie a partir de distintos intereses cuáles van a ser las políticas públicas. Es decir, el bien común que se construye a partir de la deliberación democrática y de la formación de coaliciones, y que, por supuesto, es mutable a lo largo del tiempo. Y eso es lo que no existe en México, donde todo se centra, como decía Luis al principio, en la figura del presidente, ¿no? El diseño constitucional, además, ha propiciado eso, porque ha sido tan malo que ha sido sustituido una y otra vez por fórmulas autoritarias, ¿no? ¿Cómo se logró la estabilidad política en México? Metiendo la Constitución de 57 en un cajón, simular que se cumplía, y con Porfirio Díaz. ¿Cómo se logró la estabilidad después de la Revolución? Agarrando la Constitución de 17, metiéndola en un cajón, simular que se cumplía, y con el PRI como monopolio político. ¿Por qué? Porque finalmente no ha habido un diseño constitucional que genere
los mecanismos para deliberar y formar coaliciones a partir de la negociación de los distintos intereses, ¿no? Entonces, todo se acaba concentrando en la figura del hombre providencial que va a lograr resolver los problemas. Entonces, necesitamos un cambio de régimen. El régimen político mexicano no sirve para procesar la pluralidad y para generar, a partir de procesar esa pluralidad, una gobernación eficaz. No sirve para eso. ¿No? Sirve para generar conflicto entre ejecutivo y legislativo, para que uno se bloquee al otro, sirve para que los presidentes tiendan a querer controlar al legislativo, como bien decía Luis, todos los proyectos de reforma política que se han puesto sobre la mesa, lo que pretenden es que el ejecutivo aplaste al legislativo, lo minimice, lo haga chiquito, y eso ha sido a lo largo de la historia mexicana, ¿no? ¿Por qué? Porque la pluralidad los asusta. Y lo que necesitamos es al contrario, mecanismos para que la pluralidad se convierta en deliberación democrática y en acuerdos políticos, acotados, temporales, concretos, pero a la vista de todos, coaliciones claras. Y eso es lo que no estamos logrando. Y eso es lo que demerita también la representatividad del arreglo político en su conjunto. Es decir, si tenemos un presidente que es electo por el 38% de los votos, pues ¿a quién representa? Al 38% de los que votaron por él. No representa, no está construyendo, no es el elemento capaz de construir un consenso diverso, plural, mayoritario, que incluya a las minorías, a los distintos grupos minoritarios en un papel relevante. Y eso es lo que no logran los regímenes presidenciales, ni el mexicano ni ninguno. Por eso hablas de un cambio de régimen. Necesitamos un cambio de régimen. Un cambio de norma. A ver, ¿cuáles son los límites de la democracia electoral? ¿Qué nos dicen los ciudadanos al respecto? Vamos a llevar nuestros micrófonos fuera de las instalaciones de TV UNAM para escuchar a los universitarios. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Los límites de la democracia electoral principalmente se basan en la participación y representación. Son desde la comunidad, que plantea quiénes van a ser sus gobernantes, obedenciales en este sentido, y bueno, después en la parte de la representación, el que manda obedeciendo, que es desde la base hasta la punta, jerárquicamente hablando. Respetar la decisión de los demás, siempre y cuando se ejerzca un voto informado, reflexionado, y no un voto banalizado. Que no se compra, que no estamos a favor de que una elección se venda y eso. Me imagino que es cuando no puedes comprar votos, no puedes hacer cierto tipo de publicidad para algún partido en específico, una persona. Pues básicamente en torno a eso. Los límites de la democracia electoral los entiendo como las limitantes a la elección de un gobernante o un servidor público por medio del voto popular. Pues me imagino que es cuando no puedes hacer ciertas cosas como pues aprovecharte, ¿no?, de los estatus de las personas, de su ignorancia, de pues todas esas cosas. Creo que ese es el límite que no debemos de rebasar. No tiene. Desconozco, pero deben de estar determinados por la ley. El límite que yo le veo a esta democracia electoral es la representación verdadera. El respetar a las demás, en este caso a los demás partidos. En sí no creo que exista una democracia real. Creo que es todo manipulado. O sea, entonces el límite de la democracia, por así decirlo, creo que no existe en sí. Supongo que hasta donde se corta la libertad de terceros. Sería cuando omites la libertad de expresión de otra persona, cuando estás fuera de la ley, cuando infringes los reglamentos, los estatutos, las normas, pues todas esas cosas. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Los límites, nos dice el último de nuestros estudiantes que participaron, es pues, cumplir las normas, no violar lo que la norma dice que no debe hacerse. La democracia vive bajo reglas que establecen los mismos sujetos que deben cumplirlas. ¿Eso pasa en México, Luis? Se supone que esos sujetos deberían ser representantes, otra vez, de las diversas visiones que hay en la sociedad. Yo insisto, hay un problema ahí muy fuerte porque en general
En México, los representantes populares, es decir, los diputados, han estado supeditados al gobernante, al Poder Ejecutivo, que es el que en realidad ha hecho la mayor parte de las reformas, incluso las que llevaron a la formación del IFE y del tribunal y todo esto. Esto ha hecho que en México esos representantes no tengan ningún prestigio ante las personas. Más, ¿cuántos ciudadanos conocemos a los diputados de nuestro distrito? Yo me imagino que debe ser un porcentaje verdaderamente ridículo. Solo sus parientes deben saber qué les... Problema gravísimo, porque son ellos los que hacen la norma y la regla, que por cierto ellos tendrían que cumplir. Pero ser los entonces, primeros en cumplirlas, además de los problema. Y luego el problema se agrava por esta locura de la no reelección consecutiva. Cambio de norma. ¿Qué caso tiene conocer lo que hace tu diputado? Si pase lo que pase y haga lo que haga, se va. Y ya, no puedes hacerle nada. Justo el poder del elector, es decir, ¿sabes qué? Tú actuaste bien, te reelijo. ¿Sabes qué? Tú actuaste mal, te saco. Pero ese poder nos lo quitaron los diputados y se lo quitaron a ellos mismos. ¿Por qué? Porque era una forma de supeditar el poder legislativo al ejecutivo. Es decir, hacer que su carrera dependiera no del voto popular, sino de las decisiones. Y ahora del partido, aparecer en la lista y ahora del tal. partido, etcétera, etcétera. Y entonces nos quitan algo fundamental, el medio por el cual un legislador hace una carrera legislativa. ¿Sí? Puede llegar a ser reconocida esa carrera, puede llegar a ser conocido por sus representados y puede estar sujeto a control por ellos. ¿Por qué? Porque lo pueden reelegir o pueden decir, ¿sabes qué? Tú ya no nos sirves. Entonces, en México tenemos el peor de los sistemas con ese mito de la no reelección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la no reelección, lejos de ser un principio democrático, es un principio que nos despoja de un derecho. Es decir, tú continúas, tú no. Eso no se acaba de entender, en parte por el miedo a la dictadura, de que el presidente se eternice. Y eso es un miedo muy fundado. Pero hay que entenderlo. Ese problema tiene que ver con el carácter de un régimen presidencialista desequilibrado, ¿sí? Que puede volver ese peligro real. Pero en las sociedades democráticas más avanzadas, democráticamente hablando, ahí la reelección es hasta natural. ¿Por qué? Porque es la forma en que el elector puede decir, yo te castigo, yo te premio. Pero la norma no lo contempla. Jorge, a manera de conclusión, tu reflexión final, se necesitan cambios, ya Luis nos ha planteado algunos de estos cambios, por ejemplo, la reelección legislativa, la reelección inmediata. Además de los cambios, se observa otro problema, tenemos buenas normas, el problema es que no se cumplen. No, yo creo que, por supuesto, el problema general del orden jurídico en México es que siempre se negocia, ¿no? Su cumplimiento se negocia. Entonces se negocia a partir de la capacidad, de la fuerza que tiene cada uno en negociarlo. Eso es un problema general del orden jurídico. Pero también tenemos normas muy malas. Muy malas. Esta norma de la no reelección, que es una norma que apareció en 1933, ¿no? Porque mucha gente cree que viene del impulso maderista. No, un diseño del PNR de calles para controlar a los diputados, como bien decía Luis. Es una norma muy mala. Y eso que es malo para los diputados es terrible para los ayuntamientos, por ejemplo. ¿Qué hacen los ayuntamientos en México? Los presidentes municipales, porque también hay un diseño que es la autoridad más cercana. ¿Qué hacen? Usan el primer año para más o menos aprender de qué se trata la cosa, el segundo para hacer cosas y el tercero para ver qué se llevan, porque saben que no le tienen que rendir cuentas a nadie. En cambio, un alcalde que quiere hacer carrera política de largo plazo, sabe que tiene que hacer que sus electores vuelvan a votar por él. Eso no existe en México. Ahí hay una norma mal hecha. No solo es que no se cumplan las normas, sino que están mal hechas. El arreglo presidencial mexicano está mal hecho.
Es un arreglo que viene mal hecho desde 1824, que lo hemos ido parchando, ¿no? Entonces ya es un traje todo parchado, pero está mal hecho, es un arreglo que no construye coaliciones plurales para generar gobernación, sino que lo sitúa todo en una presidencia de la República que además está acotada por un Congreso sin que las facultades de unos y otros estén bien equilibradas, y entonces ha llevado una y otra vez a que, por mal hecha la norma, no se cumpla, se viole, se inventen mecanismos informales para sustituirla. Entonces sí necesitamos una revisión completa de la normatividad del Estado mexicano, una auténtica reforma del Estado. El asunto que ponía Luis en la mesa, el Poder Judicial en México. El Poder Judicial en México es una caja de corrupción, no solo el federal, los poderes judiciales de los estados. Si no hacemos una revisión completa de ese Poder Judicial, una reforma a fondo de ese Poder Judicial, pues la ley va a seguir siendo un elemento de negociación del una revisión, dirías, de la norma, bueno, y lo fundamental. Pensemos que efectivamente se revisa la norma y avanzamos en asuntos fundamentales, bueno, que se cumplan. Es decir, avanzar en la cultura de la legalidad para que eso tenga sentido. Yo les agradezco muchísimo su presencia, doctor Jorge Javier Romero, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Jorge, gracias. Gracias, Malala. Muchas gracias, doctor Luis Salazar, profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Luis, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Voces de la Democracia. Nos encontramos la próxima semana.